Buenas tardes. En este capítulo vengo a hablarle acerca de apartes importantes sobre la mecánica de fluido. En primera instancia voy a hablar cuál es la diferencia entre un sólido y un fluido. La diferencia entre un sólido y un fluido es la capacidad de sustancia de oponer resistencia bajo un esfuerzo cortante aplicado, que tiende a cambiar la forma. Un sólido puede oponer resistencia bajo un esfuerzo cortante aplicado por medio de la deformación, en tanto que un fluido se deforma de manera continua bajo la influencia de un esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño que sea. Como podemos observar en las gráficas, un sólido tiene la estructura molecular totalmente definida y nos damos cuenta que sus moléculas son totalmente resistentes, en tanto que los fluidos sus enlaces son mucho más débiles que los sólidos y no tienen una estructura molecular totalmente definida. Aquí voy a describir una breve historia sobre la mecánica de fluidos a través de una línea de tiempo. Desde 283 hasta 133 a.C. se construyeron tuberías de plomo y arcilla, además se realizó la ingeniería más impresionante en la ciudad de Helenca de Pergamón. Desde 285 a 212 a.C., el matemático Arquímedes realizó una colaboración a la teoría de la mecánica de fluidos, aplicó y formuló el principio de flotación. En la Edad Media se construyeron y se diseñaron bombas de émbolo, se perfeccionó la rueda hidráulica y el molino de viento. Todo esto llevó a la revolución industrial. En el Renacimiento, desarrollo continuo de los sistemas y máquinas con base en los fluidos. Blaise Pascal integró y refinó las distribuciones de la presión hidrostática y los vacíos. Benedetto Castelli publicó un enunciado del principio de continuidad para los fluidos. En 1738 se hizo público el Tratado Clásico de Bernoulli, Hidrodinámica, el cual se considera el primer texto sobre la mecánica de fluidos. Rich Prony, junto a la Escuela Francesa de Ingeniería, fueron los primeros en integrar el cálculo y la teoría científica en el currículo de ingeniería. En el siglo XIX, Jean Poiseuille midió con exactitud el flujo en tubos capilares para múltiples fluidos. Gottlieb Jagen estableció la diferencia entre el flujo laminar y el turbulento en tubos. George Stokes completó las ecuaciones generales del movimiento de los fluidos con fricción. Mitad del siglo XX. Se considera la edad de oro a las aplicaciones de mecánica de fluidos, se definieron propiedades y parámetros. Finales del siglo XX se pudo ver beneficiada la sociedad gracias a la optimización del diseño de una lava de turbina. Tercero, ¿en cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? Conservación de la masa y cantidad de movimiento, primera y segunda ley de la termodinámica, leyes de la dinámica por Isaac Newton y la ley de la viscosidad. Cuarto, propiedades físicas más comunes dentro de la mecánica de fluidos. Por lo menos podemos encontrar densidad, gravedad específica, presión, viscosidad y peso específico. Lo encontramos con su respectivo símbolo, interpretación matemática, dimensiones, unidades en el sistema inglés y en el sistema internacional. Quinto, ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumentan los gases? Esto se debe a que en un líquido las moléculas poseen más energía y se pueden oponer con mayor fuerza a las grandes fuerzas de cohesión intermoleculares. Por otro lado, en un gas las fuerzas intermoleculares son despreciables y a temperaturas elevadas las moléculas se pueden mover aleatoriamente en velocidades más altas. Sexto, ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionada con la densidad? La gravedad específica se define como la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. Por lo general, agua a 4 grados centígrados, para la cual la densidad de esta es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad específica se expresa como la densidad del líquido sobre la densidad del agua. La gravedad específica es adimensional, sin embargo, en unidades del sistema internacional el valor numérico es exactamente igual a su densidad en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre litro. Séptimo,
Considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer de dos recipientes idénticos, uno con agua y otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente? ¿Por qué? Llegará primero al fondo la bola que se deja caer en el recipiente lleno con agua, debido a que ésta tiene menor viscosidad que el aceite. Esta propiedad representa la resistencia interna de un fluido al movimiento o a la fluidez, como podemos observar en la gráfica. Octavo, ¿cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? La diferencia es que para los fluidos newtonianos, la razón de deformación es proporcional al esfuerzo cortante, y para los fluidos no newtonianos, la relación entre el esfuerzo y la razón de deformación no es lineal. Noveno, ¿cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según la respuesta a las fuerzas cortantes aplicadas? Los fluidos cuya viscosidad aparente se incrementa con la razón de deformación se conocen como fluidos dilatantes o espesantes al corte, y los que exhiben el comportamiento opuesto. Es el fluido que se vuelve menos viscoso a medida que se le sujeta a un corte más intenso. Se conocen como fluidos pseudoplásticos o adelgazantes al corte.